se conoció la noticia de la municipalidad, lo que es la recuperación del macizo donde se iban a construir 240 viviendas que había sido asignado al Procrear, un programa que hoy ya está en funcionamiento desde Nación. Correcto. Para hacer un poquito de historia, nosotros en el 2021, si mal no recuerdo, por ordenanza, se cedió ese terreno, el que está Lindero al Golf, a través de Barrio Cooperativa, donde está también el programa de lote con servicio municipal. Hubo un macizo de tierra para la construcción de 240 viviendas, que eran viviendas en bloque, un tipo de edificio, la verdad que era un proyecto hermoso, muy lindo, para construir por el banco hipotecario a través del programa Procrear, similar a lo que se hizo en el barrio del cementerio, claro, frente al cementerio. O sea, la misma modalidad de trabajo, donde el municipio se dio la tierra, se constituye un fideicomiso. En ese fideicomiso eran 3 patas, una de ellas era el programa de Procrear propiamente dicho, la otra pata es el banco hipotecario como ente ejecutor, quien estaba encargado de llevar adelante todo lo que tiene que ver con el proceso licitatorio de las obras. O sea, el municipio no es que hizo, digamos, llevaba adelante la obra, sino que éramos veedores de cumplimiento, porque además esa ordenanza había impuesto un cargo, que la donación, o sea, la cesión de esa tierra, se hacía fundamentalmente con, obviamente, el objetivo de construir. En caso de que eso no sucediera, se reclamaría por los motivos que fuera. Había distintas cláusulas que imponían la devolución, porque ya excedía el municipio en cuanto a la construcción y finalización de la obra, más allá del seguimiento, obviamente, y ser parte interesada en que eso finalice, porque en definitiva redunda en un beneficio para la comunidad. Y bueno, lamentablemente o sea, estas obras se iniciaron en febrero del año 2023, con todo lo que era movimiento de suelo, compactación, acercamiento, obrador, compra de material, bueno, un montón de cuestiones. Cuando, bueno, en el año 2023, al asumir Javier Milei, que discontinuó todo lo que era el proceso de obra pública, hubo una suspensión en el mes de abril del 24 de todo lo que era Procrear, por resolución, y ya en agosto del año 24 decidieron directamente eliminar el programa, con lo cual, digo, en esa eliminación del programa también quedó en un gris que pasaba con todo el tema del proceso de restitución de tierra, que obviamente era el municipio. Nosotros teníamos la obligación de restituirla, porque era un mandato también del Consejo Deliberante en hecho, esto no se construye, vuelve a poder del municipio. Cuando sacan ese decreto, yo me empiezo a contactar buscando a quién reclamarle, porque en definitiva el banco hipotecario no era propietario, sino que era propietario del Estado Nacional. Y luego de ese decreto sale una resolución que pusieron en cabeza de la Secretaría de Obras Públicas, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda de Nación, todo el procedimiento de la administración de esas tierras. Bueno, automáticamente me comuniqué, mandamos, primero comunicaciones informales vía telefónica, luego ya correos electrónicos, luego carta de documento, respuesta por carta de documento, hasta bueno, ese proceso llevó lógicamente a lo que teníamos que hacer, que era que vuelva la posesión a predominio municipal en defensa del patrimonio. Esto ya en su momento nosotros lo hicimos. O sea, para que vos te des una idea, en el año 88 se habían cedido la tierra para la construcción de barrio Arteaga Parry, para la construcción de barrio Cooperativa, las manzanitas, a la provincia de Buenos Aires, y eso hasta el año, si mal no recuerdo, 2015-2014, estuvo en poder de la provincia de Buenos Aires, hasta que nosotros hicimos todo el proceso de restitución de toda esa tierra a favor del municipio. Por eso también es que pudimos con eso ceder al Procrear ese lote, porque ya estaba en dominio municipal. O sea, me parece que eso no hay que dejar pasar, y es nada, es lo que nos corresponde hacer, obviamente, como funcionario, y al que le toque estar en cualquier función pública, defender el patrimonio municipal, que es lo que nos encomienda la comunidad, defender el patrimonio de todos los bolivarenses, digamos. Esto no es exclusividad de nadie, sino simplemente eso. ¿Qué pasaba si no intervenía legales con ese macizo? Quedaría en un gris, en la nada misma, o sea, en un dominio. O sea, si bien no se había llegado a formalizar la escrituración, la posesión no era nuestra, nosotros no podíamos acceder porque eso lo tenía el banco hipotecario. O sea, de las llaves, todo, o sea, del cerramiento, del cerco, todo, no era. Entonces, nada, el resguardo tiene que ser como hicimos, el procedimiento se hizo, hoy lo tenemos, está en nuestra posesión, tenemos la llave, tenemos todo para poder
ya disponer de ese inmueble, y después será una decisión política del intendente claramente ver qué es lo que, para lo cual lo destina. También fue una decisión política del intendente claramente recuperarlo. De hecho, han sido pocos los municipios que hasta ahora han accedido a esa devolución. El otro día hablaba con la gente del banco hipotecario, con quienes nosotros firmamos el acta de toma de restitución de posesión, y me han dicho que entre provincias y municipios no llegan a los 8 o 9 todavía macizos que se han recuperado. De hecho, bueno, la verdad que repercutió un poco y me han llamado de otros municipios, me han llamado de otros lugares para ver cómo. Porque también es muy difícil contactarse con gente de Nación a veces para poder empezar las tratativas. A veces no tenés el teléfono, no te atienden. Yo insistí un poco, bastante correo electrónico enviado, bastante llamada, bueno, eso, obviamente documentación jurídica, administrativa al respecto, que bueno, es cuestión de a veces de ponerse en campaña y hacerlo. A veces es más complejo, claro. Otras veces es un poco más simple. Y como vos decís, Marco, ¿no? Pasa a ser nuevamente el municipio, se verá, ahí se puede hacer viviendas o lo que la decisión política, como vos mencionaste también, que se destine a través también de otro programa que pueda llegar de provincia o con otro banco, digo, pero bueno, está abierto eso, digamos, nuevamente, ¿no? Eso ya es quien conduce los destinos del municipio es el intendente, y obviamente que él define qué hacer con cada cosa, o bueno, cualquier proyecto que cualquiera pueda acercar, siempre teniendo en vista que eso es un patrimonio que tiene que estar destinado y con una finalidad para los bolivarenses, digamos, a ver, no es menor, hay otros municipios en donde han cedido tierras, han construido viviendas, y aquellas viviendas que no han sido adjudicadas con la desafectación del programa de propiedad por este decreto que yo te digo, han decidido el Estado Nacional destinar esa vivienda a gendarmería o a miembros de las fuerzas policiales, que no discuto que esté mal, pero informen consulta con los municipios. O sea, me parece que eso es algo a revisar. No, una cosa no tiene que ver con la otra, podemos estar de acuerdo, pero la decisión sobre algo que uno lo destina con un determinado fin, acá, bueno, podría pasar eso también. Yo no sé, que lo destinen a otra cuestión, y obviamente que no lo vamos a permitir, porque la norma lo indicaba hace mal. Bien, ¿es el único macizo en esas condiciones en Bolívar, en el partido, que estaba pasando esa cuestión, digamos? Sí. ¿Cedidos a procrearse? Claro. Sí, por ahora no teníamos, ojalá tuviéramos un montón, porque estaríamos hablando que estaríamos, bueno, ojalá, perdón, pero... Si se hubiera concretado, ¿no? Claro. Con otro, digamos, ideología política en el gobierno nacional, porque creo que esto me parece que es un error muy grande, la decisión de no haber... es un error grande, y yo creo, esto es una opinión personal, que tiene una mirada incluso centralista hacia Capital, porque Procrear fue un programa que tuvo mucha utilidad y mucho beneficio, sobre todo en el interior del país, en ciudades como la nuestra, en provincias lejanas, en donde no es lo mismo, mucha gente, o sea, en Capital el valor del metro cuadrado de construcción es mucho más elevado que en lugares del interior, y por ahí el dinero que se destinaba para esos créditos no alcanzaba para construir algo en Capital, pero sí, acá en Bolívar, por ejemplo, se han construido no sé si miles, pero cientos de viviendas con el programa, ha dado mucho trabajo, ha sido una... Sí, a la economía local, ¿no? Claro. A la economía local, y sobre todo ha logrado que mucha gente... Es un programa que está más destinado a clase media baja, pero que tal vez esa gente no podía acceder a una vivienda porque no había crédito accesible. Este crédito era accesible y dinamizaba la economía, sobre todo la economía local. Me parece que es un error, con una mirada un poco más, digamos, mirando el gasto y no el beneficio, y siempre orientado, o sea, en Capital sí no sirvió, pero bueno, en los lugares del interior sirvieron un montón, y acá Bolívar es un claro ejemplo, porque muchísima gente ha logrado construir su vivienda con este programa, y la verdad que es un programa que además también a mí, yo lo viví un poco de cerca porque se utilizaban fondos de ANSES, con lo cual el fondo fiduciario esos fondos estaban muy transparentes,
con la intervención del banco hipotecario, o sea, siempre ha sido, no hay tipo de cuestionar nada, que está de moda hoy cuestionar y dejar todo como que todo es una mentira, o que la gente, o los funcionarios públicos, la política, no le devuelve nada a la gente. Con esto era un programa que me parece que estaba muy bien pensado. Y la importancia de la pata del Estado municipal, ¿no?, en los terrenos. Nosotros tenemos acá, digo, las viviendas detrás de Zorzales, que se empezaron desde cero, y aquello que la quisieron hacer también con el Procrear, haciéndola en forma individual, atrás del cementerio. Eso no fue casualidad, porque eso fue cuando se hicieron las 140 viviendas del barrio de los Zorzales. Atrás del barrio de los Zorzales, ese proyecto de subdivisión lo hicimos rápidamente para que la gente, que había mucha gente que en ese momento en Bolívar había sido adjudicada en la línea de compra de terreno y construcción de vivienda que tenía el Procrear, pero ¿qué pasaba? El monto destinado para la compra de lotes era un monto elevado, era un monto menor al que el mercado ofrecía en Bolívar. Entonces mucha gente corría serio riesgo de perder esa adjudicación en un programa de esta característica. Entonces el intendente también, en ese momento también estaba Bali, nos pusimos en campaña para subdividir rápidamente eso, que estuvieran jurídicamente, fueran inmuebles que pudieran ser hipotecados por el banco hipotecario y así acceder a esa vivienda. O sea, es importante que uno esté atento a estas cuestiones. Esa subdivisión la hicimos por intermedio de la ley de hábitat de la provincia. La verdad que en ese momento nos movimos muy rápido para que esta gente que estaba con posibilidades, para que no toda la que estaban viviendo ahí, pero muchas, que tenían cierto riesgo de poder, de su crédito para el cual había sido sorteado, quedara sin efecto por la imposibilidad que el mercado bolivarense le ofrecía en acceder a un lote. El municipio lo puso a disposición, lo vendió a valores que entendíamos razonables. El banco hipotecario le pagó al municipio esos terrenos y ellos pudieron construir su vivienda como hoy están viviendo. Hay un barrio que se va consolidando día a día, siempre falta seguir haciendo trabajos, un montón de cuestiones, pero me parece que es siempre para mí el rol que ocupa un Estado, en este caso el Estado municipal, es sumamente importante, sobre todo el Estado municipal, en donde estas posibilidades que tiene, si hay intención política, decisión política y equipos de laburo que confluyan en esa decisión política de llevarla adelante, bueno, claramente a veces la gente sale beneficiada, que es para lo que estamos acá, es para lo que tenemos que trabajar. Después obviamente podemos cometer errores como todos, pero el objetivo siempre es uno. Marcos, muchas gracias. No, de nada, tío, gracias.